Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a CL Radio New Life. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Cyber Day. Y bueno, como ya conocéis, pues Cyber Day, que es un programa internacional de seguridad de donde hablamos un montón de cosas. Pues bueno, últimamente está nuestro compañero Sergio Farra. Bueno, siempre ha estado aquí, lo que pasa es que ahora últimamente pues ocupa el espacio de nuestro compañero José María, que como bien saben no podrá estar entrando habitualmente, pero sí estará en algunos programas especiales que haremos a lo largo de la temporada. Bueno, nosotros en Cyber Day con nuestro gran amigo, compañero y experto en servicios de inteligencia, Sergio Farra, pues bueno, nos dará hoy un tema que les va a apasionar para aquellos que les gusta la historia. Por ejemplo, hoy hablaremos de un tema tan importante, de la muerte de Kennedy. Ustedes dirán, sí, hoy es el episodio John Fitzgerald Kennedy, conocido como John F. Kennedy, que fue un político y diplomático estadounidense que desempeñó como el 35º presidente de Estados Unidos. También fue conocido como Jack por sus amigos o por su nombre JFK. Hoy hablaremos pues del asesinato de John Kennedy y Sergio Farra, pues como siempre, ha recopilado un montón de información, nuestro gran compañero, y hablaremos hoy de John Kennedy. Pues bueno, nosotros que ya tenemos a Sergio Farra como cada semana vía conexión telefónica, les vamos a dar ya la bienvenida a Sergio. Muy buenas tardes y bienvenido en esta semana pues aquí a la que es tu casa, CL Radio New Life. Hola, buenas tardes desde la plaza de Iglesias aquí en Dallas. Hoy estamos en Estados Unidos. Tiramos la casa por la ventana, hoy. Vaya, te has ido a Estados Unidos para recopilar la información, por lo que veo, desde allí. Nos va a dar... Luego ya pasaré la factura, que me ha salido una pasta esto, No, es broma, voy a estar desde Barcelona, que los oyentes no se lo crean todo, ya saben que han de verificar y comprobar siempre, ¿no? Sí. Bueno, queda claro, Sergio Farra no está en Barcelona, o sea, no está en Dallas, está en Barcelona. No estoy en Barcelona. Bueno, Sergio, hoy un tema, vamos, todos los temas que tú tocas aquí son súper apasionantes, de hecho, gustan mucho, pero hoy un tema real como la vida misma, el asesinato de John Kennedy. Sí, fíjate que siempre ha sido un tema tabú, muy hablado, pero también un tema tabú que iremos hablando en el programa, ¿no? Pues veremos las diferentes teorías, conspiraciones que se ha hecho sobre ese asesinato del presidente de Estados Unidos. Ocurrió el 23 de noviembre de 1983, John Fitzgerald Kennedy, también conocido como JFK, que murió, dice que murió, pero bueno, fue asesinado el 22 de noviembre de ese año, de 1963, tras recibir disparos durante una gira presidencial por Dallas, ¿no? Fue en Dallas, como hemos hecho la broma de entradilla, ¿no? El asesinato del hasta entonces presidente de Estados Unidos conmocionó a la sociedad y al mundo, pero a pesar de las investigaciones todavía está un poco turbio los pormenores de lo ocurrido, o sea, la cosa no está todavía clara. Vamos a ver si sacamos algo en claro, ¿no? Porque, claro, la pregunta... Sí, dime, perdón. Sí, la pregunta te la voy a hacer yo, que seguramente... No tengo cobertura. Sí, no, seguramente ya te saldrán algunos de la gente, los seguidores, pero la pregunta está clara. Hay muchas teorías Muchas, sí. Y también nos gustaría saber los porqués, ¿no? Pero la pregunta principal es, ¿quién mató a Kennedy? Ahí está quién mató a Kennedy y ahí, como tú me hubieras dicho, para hacer la pregunta, ¿quién mató a Kennedy? A JFK, las teorías sobre el por qué y el cómo, ¿no? Hemos de decir que apenas una hora antes, en Dallas, cuando ocurrió ese magnicidio, ese asesinato al presidente Kennedy, la policía ya detuvo al primer sospechoso, o sea, una hora después, digamos, ¿no? Y se trataba del conocido Lee Harvey Oswald, un joven de Nueva Orleans, antiguo marine y militante procastrista, o sea, acusado de ser comunista, ¿no? Las pruebas encontradas en el almacén de libros, que hemos visto en documentales, incluso en una buena película que se hizo, hablaremos más adelante, las pruebas encontradas en el almacén de libros que se encontraba, o se encuentra todavía a la entrada de la calle
corroboraron la implicación de Oswald. Un rifle, o sea, la policía encontró un rifle, varias cajas a modo de barricadas en la puerta y 3 casquillos disparados, ¿no? Al desdichado, además, desdichado entre comillas, cuidado, de Oswald, estamos hablando de que técnicamente se le acusaba de haber disparado a Kennedy, ¿no? Además, se le acusaba de haber asesinado a un policía, cuidado, esto es un apunte importante, hemos de quedarnos con esto, en su vida en la escena del crimen. El país se revolvió de dolor por lo estúpido del crimen y lo vulnerable que ha demostrado ser más allá de una alta institución, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, 1962, fue un choque a nivel mundial. Nadie lo comprendía, mientras las llamadas telefónicas cruzaban prácticamente el país de lado a lado. Se habían asesinado, al presidente nada más y nada menos que de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién ha matado al presidente? Se preguntaba la gente. ¿Quién ha organizado una ejecución pública y notoria, cuidado, como si fuera un atentado, de semejante magnitud? Claro, a finales de noviembre, el ya presidente Johnson, que era el segundo, digamos, de cuando estaba la era Kennedy, dispone de la creación de una comisión a cargo del juez Warren, y se crea la comisión Warren, ¿no? Nada debe quedar al margen de ese directorio de elegidos, ¿no? Los 7 comisionados se afanaron en sistematizar las pruebas y realizaron multitud de interrogatorios para acabar la tarea antes de las elecciones presidenciales de 1964. Cuidado, aquí entra un ente político, ¿no? Hay que recordar que Kennedy era demócrata, por lo tanto, pues, a ver, cuidado, interesaba conservar, digamos, la presidencia, aunque hubieran matado al presidente, ¿no? Y lo consiguieron. En septiembre del año siguiente, 10 meses después del magnicidio, la comisión Warren, debido a jueces de Warren, ¿no?, que de la comisión, hizo públicas sus conclusiones, diciendo que Lee Harvey Oswald, actuó solo, disparó 3 balas y no formaba parte de conspiración alguna para asesinar al presidente. O sea, que sería lo que sería, a decir a día de hoy, un lobo solitario. Bueno, eso es lo que se dijo en su momento, ¿no? Una parte del país sintió una reconfortante sensación de alivio y la otra tomó el informe Warren con escepticismo. O sea, mucha gente no se creía que un hombre solo podía matar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí nace la teoría o las teorías de la conspiración, ¿no? La primera, digamos, lanza en romperse fue la investigación que llevó a cabo el fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, investigación, por otra parte, que ha pasado a la historia gracias a JFK, la película aquella de Oliver Stone, que es una película que estaba muy bien documentada, ¿no? Y que han sido recientemente desveladas a la opinión pública. Garrison, que fue el fiscal encargado de la investigación del asesinato de Kennedy, sostuvo con cierta fortuna que Kennedy había sido asesinado por otro individuo situado en una loma del césped a los dos lados de Ilver Street. O sea, dicen que Oswald disparó desde un almacén de libros, pero también, si alguien ha visto algún documental sobre eso, que se ha hablado durante casi 2 años, encuentra que eso hará casi 60 años del asesinato de Kennedy, ¿no? Pues encuentran algunas pruebas circunstanciales que podían haber algún hombre detrás del vallado que estaba cerca de la limusina presidencial, pero que no necesariamente fuera Oswald el que disparó simplemente, ¿no? Las indagaciones de ese fiscal Garrison fueron, sin embargo, mucho más allá. O sea, el hombre se lo trabajó, digamos, a través de unos valiosísimos testigos que había encontrado en Nueva Orleans, trató de implicar a la CIA, ese mismo fiscal, imagínate, en la organización y ejecución del magnicidio. O sea, ese fiscal implicaba a la CIA de que podía haber tenido algo que ver con la ejecución del presidente de los Estados Unidos, ¿no? JFK. A pesar de ello, el fiscal de Luisiana perdió el juicio. Jim Garrison, ese fiscal, que sale en la película de Oliver Stone, arrojó luz sobre algunos de los aspectos más oscuros del magnicidio. No pudo aportar ninguna prueba concluyente y, mucho menos, acusar ningún alto cargo del mandato de Kennedy. Claro, una de las tesis de ese fiscal, de Garrison, se basaba en que la cabeza del presidente, al ser disparado, se desplazó hacia atrás y a la izquierda. Si la bala había entrado por la nuca, eso era aparentemente imposible, ¿no? Eso se conoce como cinética, es un estudio sobre cinética, que la cinética es la ciencia que estudia la masa o peso de un proyectil cuando es disparado, ¿no? Entonces, ese fiscal aplicó esa técnica cinética y, bueno, llegó a la conclusión de que, bueno, si fue disparar a la nuca, ¿por qué echó para atrás la cabeza el presidente, ¿no? Y claro, estos estudios de cinética han demostrado que no solo es posible, sino que sucede aún probándolo en el jardín de casa con una carabina de perdigones y un pedón, ¿no? Se intenta desmontar esa teoría, ¿no? Duro revés para los conspiracionistas que, sin embargo, no se han cansado de ingeniar hasta las más peregrinas teorías sobre el porqué y el cómo de la muerte de Kennedy.
Claro, y eso sigue avanzando en el tiempo, porque yo recuerdo que desde que era muy adolescente, muy pequeño, recuerdo documentales, reportajes sobre la muerte de Kennedy, ¿no? A principios de los años 70, ya nos vamos a los años 70, con motivo del escándalo Watergate y del fracaso en Vietnam, el magnicidio de Dallas, de la muerte del presidente Kennedy, toma nuevos escenarios, ¿no? Por ejemplo, la crisis económica y valores que padeció Estados Unidos en aquella época invitaba a la especulación. Claro, en tiempos como ahora de pandemias o que pasa alguna cuestión geopolítica mundial, pues entramos en conspiraciones, ¿no? Por ejemplo, los soviéticos, además, tenían, o al menos parecía, todas las de ganar en la Guerra Fría. Se pensaba que la Guerra Fría la iban a ganar los soviéticos, ¿no? Y eran muchos los que afirmaban sin empacho que el capitalismo americano le quedaban los días contados. Fíjate tú, eso en los años 70, ¿no? Que vino una crisis del petróleo. De aquel entonces proviene una mirada, digamos, de presuntas conspiraciones que aún hoy colean y siguen vendiendo infinidad de libros, o se puede consultar en internet cantidad de páginas, pues yo he consultado muchas y bueno, cada cual va loca a veces, ¿no? Los extraños sucesos de los extraterrestres de Robert, imagínate tú, ¿no? Es casi decir, bueno, es que fueron los extraterrestres. La trama que lleva a Marilyn, hay que recordar que se comenta, se dice que Marilyn Monroe, la famosa actriz norteamericana, pues era amante del presidente Kennedy. Se comenta, a los dos varios de una sobredosis de barbitúricos. O sea, la mujer se suicidó o hicieron que se suicidara. La inverosímil historia que afirmaba que Neil Armstrong nunca había pisado la luna. O sea, los años 70 en Estados Unidos era un tiempo de muchas conspiraciones, ¿no? En aquel ambiente sensibilizado, vulnerable y propicio a la mentira, el asunto de Kennedy renació. Pues se volvió otra vez a hablar mucho de ello, ya había pasado unos cuantos años, y se popularizó hasta límites inimaginables tan solo 10 años atrás, ¿no? Por ejemplo, en 1976, los sondeos de opinión pública norteamericana, eran alarmantes. Nada más y nada menos, el 80% de la población americana creía firmemente que la muerte de Kennedy se había debido a una conspiración ocurrida en las más altas esferas del Estado. Imagínate tú, ¿no? O sea, yo quisiera Kennedy fue asesinada como resultado de una conspiración. Eso es lo que creía el 80% digamos, de la población norteamericana. Sí. Wow, increíble. Ya tenemos algunas preguntas. Sí. De hecho, creo que no estás dando la información precisa, Sergio, porque de hecho vuelvo a preguntar, Charo, que quién mató al presidente. Claro, ahí está, y es que todavía hay mucho que hablar, ¿no? O sea, es verdad que JFK, un gran defensor de la inteligencia militar, por ejemplo, gracias a ella se pudo localizar a tiempo, por ejemplo, la instalación de misiles en Cuba. Cuidado, que el presidente Kennedy, muchos decían, yo recuerdo, de la época, yo era muy adolescente, muy niño cuando se hablaba de ellos en los años, finales de los años 70, y claro, hay que recordar que el presidente Kennedy comenzó la guerra de Vietnam. Fue responsable de la funesta o fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, hecha por mercenarios, y también aquello de la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? O sea, quiero decir que la marina soviética iba directo hacia Cuba y si no llegan a recular, a dar la vuelta, estábamos a las puertas de una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, si Kennedy era un buen presidente o no, bueno, vamos a dejarlo un poco en el aire, ¿no? Porque decimos, la guerra de Vietnam la comenzó él, ¿no? Entonces los cubanos también entran en esa mira conspiratoria, ¿no? Otros más sabios o resabiados, por decirlo, culpan al complejo industrial militar de haber acabado con la vida del presidente Kennedy. O sea, tampoco funciona esta última teoría. Si ya te digo, teorías hay muchas, ¿eh? La escalada bélica en Vietnam, como he dicho, empezó con Kennedy en contra de lo que muchos piensan. Su sucesor, que le sucedió en el cargo, fue el presidente Johnson, no hizo más que consolidar una campaña que se había iniciado años antes. O sea, estamos hablando de campañas políticas que ha muerto el presidente, siguen siguiendo su ritmo, ¿no? Respecto a la guerra de Vietnam, basta resaltar que fue comandada básicamente por presidentes demócratas, como he dicho, ¿no? La retirada de Saigón en 1973 ordenada por el republicano Nixon, o sea, retirada no por un demócrata, sino por un republicano, ¿no? Y a ese no trató de asesinar a nadie, o sea, no es que asesinaran a Kennedy porque empezó la guerra de Vietnam, porque por esa parte poner también intentar asesinar al presidente Richard Nixon por salir de Vietnam, ¿no? O sea, que eso de las teorías pues es muy relativo, ¿no? Sí.
El tema de las teorías, Sergio, también Sí. Es que hay mucha información sobre el tema, ¿eh? O sea, me ha costado encontrar cuestiones, como decimos, un poco, no voy a decir empíricas, porque todavía no se puede demostrar muy bien la cosa, pero sí que hay mucha locura también por la red y por y documentales. Sí. ¿Cómo se ve, Sergio, después de tantos años la muerte de Kennedy? Claro, como he dicho antes, pues ya harán casi 60 años, porque estamos en el 2022, ¿no? Y pues en 1960 harán casi 60 años de la muerte del presidente Kennedy. Lo que más motivos tenían para asesinar a JFK, John Fisher Kennedy, eran sin duda los comunistas. Era una teoría que tenía mucho peso, ¿no? Por ejemplo, a Kremlin, el soviético, todavía le picaba en noviembre del central de los efectos de la crisis de los misiles, lo que comentó ellos normal a Khrushchev, ¿no? El presidente entonces, el primer premier soviético, ¿no? La crisis de los misiles, por una cosa que ya te digo, estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, ¿no? Y el mismo Khrushchev, pues, bueno, quisiese ver al inquilino de la Casa Blanca criando malvas en cualquier cementerio, ¿no? Sin embargo, la ejecución no lleva el sello de la KGB, o sea, el asesinato de Kennedy, y eso sí que entramos un poco en servicios de inteligencia, no llevaba el sello de la KGB, demasiado chapucera y demasiado obvia. O sea, si la KGB, los rusos sabían cómo quitarse a alguien de en medio. Estamos hablando en plena Guerra Fría también, ¿eh? Sabes que a mí tanto me gusta, ¿no? En esa época. Y además cada gente de la Lubyanka, estamos hablando del ex café, estaba realmente marcado por su homólogo del Pentágono. O sea, cada gente en la Guerra Fría, cada agente soviético era marcado por otro agente norteamericano y al revés. O sea, que normalmente sabían lo que intentaban hacer, ¿no? Y no se consiguió ninguna prueba de que el ex KGB soviético pues estuviera implicado en la muerte de Kennedy, ¿no? Una operación de ese calibre no hubiese pasado desapercibida, eso está claro, ¿no? A ver, hubieran salido pruebas sí o sí, ¿no? Otro de los sospechosos fue Fidel Castro, claro, que iba cargado de razones el hombre, porque Kennedy había patrocinado la invasión, como he dicho, de la Bahía de Cochinos, que fue un desastre y fue el responsable del famoso embargo que aún se mantiene en la actualidad. Cuidado, John Fisher Kennedy, el presidente Kennedy, fue el que ordenó el embargo a Cuba, que hoy en día todavía se mantiene. Pero ni lo uno ni lo otro, porque es cierto que la Casa Blanca en un principio ha tomado la causa del exilio como propia, es cierto que tras el bloqueo de la crisis de los misiles le sucedió un embargo, pero no les digamos menos que una vez en la isla de esos expedicionarios fueron abandonados como perros a expensas del ejército de Castro, esos mercenarios que envió el gobierno, dice, norteamericano, ¿no? En cuanto al embargo que tanto aflige o ya las autoridades habaneras, en aquel entonces no se tomó ni como un contratiempo. De hecho, el mismo Che Guevara, que propuso revolucionar el corte revolucionario en Cuba, afirmó en público que a Cuba el embargo yanqui le traía sin cuidado, pues la praxis revolucionaria llevaría a Cuba cubana a todas las de bienestar imaginables por los norteamericanos. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Eran palabras de Che Guevara en aquellos tiempos. Paradójicamente, y esto sí es importante, al igual que hay estudiosos que defienden la implicación de Fidel Castro en el asesinato de Kennedy, los hay que defienden la posición contraria. Según algunos, el sector duro del exilio cubano se vengó en el presidente por su feo papel en el fiasco, como decimos, de Cachinos. Y los anticastristas, que normalmente están en Miami, y eran bien recibidos, sin embargo, salvando la chapuza de la invasión. Tenían mucho que agradecer a Washington, es verdad. O sea, cualquier cubano en aquellos tiempos, ahora no lo sé, ¿no? Pero en aquellos tiempos, que llegaba exiliado de la isla de Cuba a Miami, a Estados Unidos, se le cuidaba bastante bien, se le daba una nacionalidad norteamericana, etcétera. O sea, los cobijaban, por dicha manera, los protegía y los amparaba. Hasta incluso llegó a legislar a favor de esa comunidad cubana, ¿no? Otorgando a sus poseedores refugio político automático, según piensan sudamericanos. Claro, por tanto, no es una teoría pues, que fuera el régimen postcubano, pues tampoco lo sabía, o anticubano, ¿no? Otra de las, y ahora vamos a otra de las teorías que más fortuna y predicamento han cosechado es el que se hubiera podido ser la mafia norteamericana, la que había estaba implicada en el asesinato de Kennedy. Hay que recordar que el padre de JFK, Joseph Kennedy, porque hemos hablado una familia que tuvo muchos desastres y muchas implicaciones y muchas cosas oscuras, ¿no? Había mantenido en el pasado envidiosas relaciones con el crimen organizado. Quizá el hijo decidió independizarse de esta hipoteca familiar, por decirlo de alguna manera, conforme acarició el terciopelo del poder. Bueno,
no lo sabemos. De lo que sí tenemos constancia es que Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, como fiscal general del Estado, persiguió a ciertas organizaciones criminales que, al amparo de los sindicatos, el juego y la droga, menudeaban por los Estados Unidos. A la tesis de que la mafia de ayuda al hecho de que Oswald fue asesinado por un gángster de medio pelo apenas 2 días después de su captura. Hablaremos un poco más adelante, ¿no? Porque hemos de decir que cuando Lee Harvey Oswald, el primer sospechoso de matar a Kennedy, cuando va a declarar, que todavía no está acusado de matar a Kennedy, porque va a declarar, es asesinado por un tal Rudy, que hablaremos un poco más adelante sobre él, antes de declarar delante de las cámaras. O sea, recordemos, público y notorio, ¿no? Sí. Una cosa que tiene mucho por delante que decir todavía, ¿eh? Bueno, entonces el tema de la mafia... Bueno, a ver, seguir la pista a la mafia es, ayer y hoy, es un trabajo de chinos, ¿no? Porque, claro, la mafia, por lo que todo puede interpretarse en ese posible móvil que hizo a los mafiosos deshacerse la figura del presidente, que los persiguió mucho, eso sí es verdad. Si tal y como apunta, una parte de la parroquia conspiracionista, o la mafia responsable del magnicidio, son los que deben averiguar, por ejemplo, qué percibían con semejante acto. Eso no vincula de nuevo a la trama del estilo cubano. Pero bueno, que la mafia, a ver, la mafia del presidente Johnson, cuando sustituyó a Kennedy, después los presidentes sustituidos, siempre se ha luchado contra la mafia. O sea, a la mafia tampoco pues, le podía interesar mucho un magnicidio de esta manera, ponía en su contra, ¿no? Y claro, se cuenta además que es una leyenda que otra cosa. O sea, nos la pintan como el paraíso de la mafia, la corrupción y el desgobierno. Los capos se sintieron, pues, un tanto o más tradicionales que los milicianos cubanos hicieron pagar la falacia esta Kennedy con sangre. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque la mafia, de cualquier modo, y mirándolo con escepticismo, debido a que ha sido un acontecimiento histórico, la tesis mafiosa no soluciona nada, porque a fin de cuentas nada consiguieron sus presuntos mentores. Es lo que he dicho yo. Es que acaso Johnson, el que sucedió a John Fitzgerald, a Kennedy, invadió de nuevo la isla de Cuba. No. ¿O es que el crimen organizado dejó de ser perseguido tras la muerte de Kennedy? Tampoco. La mafia busca resultados prácticos y en esta ocasión no los hubo. Es que decir que fue la mafia, pues tampoco es muy objetivo. Puede ser conspiracionista, pero no objetivo, porque la mafia, como todas las mafias del mundo, y en este caso la americana, buscaba resultados prácticos, pragmáticos, y en esta ocasión, pues como yo te digo, no las hubo, ¿no? Sí. Wow, o sea, muchos implicados, muchos escenarios de gran volumen, pero en principio no nada nuevo bajo el sol, que te decía, ¿no? Sí. Oye, Sergio, muy interesante, y alguna que otra preguntita cae por aquí. Sí, hombre. Yo me imagino que aquí también, bueno, vamos a seguir avanzando lo que es en la historia del asesinato de JFK, porque, bueno, ya hemos visto, un par de... la actualidad ahora, ¿no? Cómo se ve, un poco si la mafia estaba implicada. Y después también hay una cosa bastante interesante, que es los archivos desclasificados de la CIA sobre el asesinato de Kennedy. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, hemos de recordar que el Estado norteamericano, independientemente del gobierno que tenga, está obligado cada 25 años a descalificar cuestiones de seguridad nacional, siempre y cuando no sigan amenazando a la seguridad nacional, que entonces le aplican un efecto retroactivo, ¿no? Vamos a ver qué descalificaron, ¿no? En este caso, los archivos desclasificados de la CIA no esclarecen el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Vamos a eso. Bueno, 1.500 documentos, casi 1.500 documentos inéditos, ven la luz en Washington sin aportar nada relevante al caso. Yo qué sé, igual pues decir, pues bueno, el coche iba a una velocidad de 30 kilómetros por hora, igual pues no, iba a 32 o a 29, o sea, no es nada relevante, ¿no? O sea, que decimos, tenemos datos muy poco precisos, pero si no lo juntamos no generamos inteligencia, ¿no? Las teorías conspiratorias siguen imponiéndose a la conclusión oficial, o sea, Lee Harvey Oswald fue quien disparó. Eso es lo que mantiene el gobierno norteamericano y la CIA norteamericana. Desde hace casi 60 años, como digo, haga quien haga la encuesta, el resultado siempre es el mismo. La gran mayoría de los norteamericanos siguen que a Kennedy lo mataron una sola persona. Una pequeña minoría comulga con la conclusión oficial de que Lee Harvey Oswald disparó al demócrata. Vale,
sea, presidente. Si hay un caso que da para teorías conspiratorias, es el que es el asesinado de uno de los presidentes más conocidos de la historia de Estados Unidos. Pues decimos, investigadores, periodistas, historiadores, cineastas, acordémonos, lo que he dicho antes, fue Oliver Stone, un gran director del cine que yo admiro mucho, con aquella película de 1991, si no recuerdo mal, quien con la película JFK, Caso Abierto, abrió los ojos a muchos de sus compatriotas. Cuidado, estamos hablando del año 91, ya han pasado unos cuantos años de la muerte de Kennedy, ¿no? Y todos forman la famosa que le llaman pistola humeante, entre comillas, ¿no? Que revele quién asesina a Kennedy. Ya fuera la CIA, el FBI, que hemos de recordar que el FBI es un organismo de contrainteligencia, ¿no? Los soviéticos, la mafia, los anticastristas o cualquier enemigo de un mandatario que parecía que quería cambiar el mundo. Cuidado, y eso, bueno, es verdad que cuando Kennedy fallece o es asesinado, pues el mundo empieza a cambiar un poquito, cuidado, como ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Como podemos y hemos visto en todos esos programas, ¿no? Cuando vence el plazo y se deben de hacer públicos documentos, y esto sí vamos a la CIA, secretos mantenidos bajo llave en nombre de la seguridad nacional, lo que decimos, en nombre de la seguridad nacional. Claro, la ley norteamericana obliga, digamos, a la CIA norteamericana, a sus servicios de inteligencia, a desclasificar papeles, pero siempre y cuando no sigan afectando a la seguridad nacional. No sé si me explico. O sea, si algo sigue afectando a la seguridad nacional, pues ponen 4 cosas y lo otro pues no lo descalifican, sino que le aplican un efecto retroactivo, ¿no? La expectativa de lo que pueden arrojar los archivos es capital ahí en Estados Unidos, ¿no? Tratándose del asesinato que marcó a toda una generación y yo diría que a muchas más, ¿no? Porque hasta hoy en día se habla de ello, ¿no? La esperanza de conocer la verdad con mayúsculas es muy difícil y se podría considerar casi estratosférica, es muy difícil, ¿no? Archivos nacionales levantaron el secreto oficial que pesaba sobre esos casi 1.500 documentos relativos a la muerte del expresidente Kennedy, ¿no? Y sin embargo, como decía en su cuenta en Twitter, una red social, Jefferson Morley, editor de los JFK organización y es redactor del diario The Washington Post, nada trascende, parece ser confesado. O sea, no hay nada nuevo. O sea, los documentos que descalificó la CIA norteamericana no aportaban nada relevante para ir más allá pues de lo que acusaba el gobierno, que fue Lee Harvey Oswald, ¿no? Para ser periodista, con más de 30 años de investigación, imagínate, el hombre se ha pasado 30 años, lleva 30 años investigando la cosa, sobre el magnicidio, en saber, la más destacable es el anuncio de un plan para digitalizar la colección de registros sobre asesinatos, o sea que incluso hoy se pueden ver a través de la red. Pero hay una cosa importante, lo que sí prueban los documentos recién desclasificados, cuenta que se descalificaron algunos el año pasado, en 2020, perdón, en 2021, los últimos documentos desclasificados que tanto la CIA como el FBI, hay que recordar que la CIA es una agente de inteligencia que se mueve por todo el mundo y por dentro si quiere también, como el FBI, que es un agente de contrainteligencia, abrieron el gran angular para averiguar si Oswald conspiró con otros en el asesinato de aquel 22 de noviembre que conmocionó al mundo. Los documentos muestran que persiguieron innumerables pistas, desde el espionaje soviético, como os he dicho, hasta los grupos comunistas, africanos y la mafia italiana. O sea, llegó un momento que hasta se investigó la mafia italiana, eso no quiere decir que fueran ellos, obviamente, ¿no? También dan cuenta, pues hemos hablado antes un poco de cortina de humo, ¿no? También dan cuenta de los ingentes esfuerzos de Estados Unidos para espiar e influir en el gobierno comunista de Fidel Castro, del que Oswald era simpatizante del comunismo y que fuera utilizado por Cuba o la Unión Soviética. También se acusó a Lee Harvey Oswald, a que se le acusa formalmente de asesinar al presidente Kennedy, de haber trabajado para la CIA. O sea, podríamos verlo desde otro ángulo, ¿no? Y 2, de trabajar para el KGB. Hemos de recordar que Lee Harvey Oswald fue marine, que fue un gran tirador, pero nos encontramos luego con teorías de que el rifle que llevaba pues no era un rifle de repetición. O sea, Lee Harvey Oswald, según las pruebas aportadas, eso sí que lo vamos a tratar de una manera, no nos vamos a inventar nada. Por cada disparo que tuvo que hacer Oswald, si es que lo hizo él, tenía que recargar el arma. O sea, no era un arma automática. Por lo tanto, eso requiere un tiempo disparando a un móvil en movimiento. Y eso, cualquier tirador especialista sabe que eso es difícil, ¿no? Pero bueno, si vamos un poco más para adelante, una ley del Congreso del año 1992, los informes sobre la sesión de JFK deberían haber sido hechos públicos en 25 años, es decir, en 2017, pero como quien hace la ley hace la trampa, la normativa se maquinó un poco para imponer aplazamientos, ahora que vamos a dejarlo correr un poquito más, por si se consideraba que existían preocupaciones sobre seguridad nacional. Claro, siempre Estados Unidos mira mucho esto de la seguridad nacional, como muchos estados y
gobiernos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en 2017, cuando Donald Trump, imagínate, después de anunciar que haría públicos los registros, estos documentos, tuvo de desdecirse y anunciar que seguían siendo top secret, o sea, total secreto, ¿no? Para el ciudadano de a pie, lo que hemos dicho. Pues Donald Trump consideró que mucho de lo que ponen en aquellos documentos de la CIA sobre el asesinato de Kennedy en 1963, y contemporáneamente podemos hablar de Donald Trump, pues seguían siendo secretos. Claro, entre los documentos más importantes no publicados, según Morley, ese periodista, se encuentran las cintas de entrevistas con el historiador William Manchester, realizó con Jacqueline Kennedy, que hemos de recordar que era la mujer de JFK, ¿no? La esposa del difunto presidente, y su hermano Robert Kennedy, que también fue asesinado en 1964 y 1969. Ni Jackie ni su hermano creían en la teoría oficial de que Kennedy fue asesinado por un solo hombre sin razón alguna. O sea, no es aquello que digamos, bueno, es un lobo solitario que, bueno, que atenta contra el presidente de Estados Unidos, como yo recuerdo, por hacer un paréntesis, ¿no? Que en 1980, me parece que se disparó, era 1980, contra Donald Reagan también. Lo que pasa es que Donald Reagan no falleció, obviamente, pero sí que recibió algunos disparos, pero de un fanático. Entonces sí podemos hablar de un fanático. Pero ni la familia Kennedy, ni su mujer, ni los hermanos, se creían en ningún momento que era un lobo solitario, ¿no? En privado ambos decían que Kennedy fue asesinado por sus enemigos internos, o sea, también dicen que tenían enemigos internos dentro de la Casa Blanca y dentro de su partido, ¿no? Eso es lo que hay en estas citas y por eso no son publicables. Eso es lo que dicen que hay, ¿eh? No se han publicado. Y todos los archivos relativos a este caso debían de haberse publicado pasado 2017, como he dicho, ¿no? Sin embargo, el presidente Joe Biden, y estamos hablando de la actualidad, propuso la salida a la luz, ¿no? En este caso, debido a las restricciones que viene imponiendo el coronavirus que estamos pasando, ¿no? La han ido retrasando, siempre poniendo excusas, ¿no? Biden, el presidente actual norteamericano, anunció sobre este caso, sobre la JFK, que finalmente se levantaría el secreto en dos tiempos. Un primer lote este año que estamos, y el resto justo dentro de un año, o sea, el 15 de diciembre de 2023, o sea, no, diciembre de 2022, o sea, este año, en diciembre, pues descalificará más cosas. Imagínate, de un asesinato que ocurrió en 1963, ¿no? Después de que fuera sometido a una revisión intensiva de un año. Según recoge la agencia de noticias France Press, aquí, en este tema, hubieron investigadores, periodistas, aquellos, digamos, sumitios, de todo el mundo, ¿no? Pues un caso, a ver, en su época marcó. Expertos en el expediente de la señora de Kennedy escribieron un artículo publicado en el medio estadounidense político que probablemente haya documentos que nunca serán publicados por razones de seguridad. O sea, siempre nos añadimos a eso, vamos a parar siempre y buscamos, o buscan los que están en altos rangos, los servicios de inteligencia, cosas sobre John F. Kennedy, siempre se acogen a razones de seguridad nacional. Mientras el gobierno continúa manteniendo algunos documentos ocultos, solo promoverá más la idea de que las siniestras conspiraciones sobre la muerte de Kennedy pueden tener fundamento. Eso es lo que pidió ese periodista. Para resumir un poco, o sea, mientras el gobierno norteamericano o la CIA norteamericana no revele, digamos, estos documentos clasificados que solo pueden tener información más vehemente sobre el asesinato del presidente, pues claro, seguirá habiendo un poco de conspiración en esto, sí. Es complejo, pero es que llevamos ya muchos años hablando de esto, ¿eh? Bueno, Sergio, la verdad que un análisis como siempre, pues sí, exhaustivo, lo más posible. Sí. Ha costado porque ya te digo, sobre qué encuentras millones de páginas, ¿no? ¿Quién dice? Sí. Sergio, antes, porque tenemos alguna preguntita por aquí, Sí. ¿te queda algo más que comentar? Un poco, algo más de la historia de Kennedy o hasta aquí. Sí, bueno, mira, yo tengo, al final digo, hombre, voy a cerrar a ver si puedo cerrar esto de una manera un poco cabal, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mató a Lee Harvey Oswald? Podemos recordar que el acusado formalmente de disparar al presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald, fue asesinado también cuando fue a declarar en un edificio gubernamental de Estados Unidos, o sea, público y notorio también, igual que el asesinato de Kennedy, o sea, delante al lado lleva dos agentes del FBI como dos torres, el edificio debía estar custodiado, pues bueno, el que mató a Lee Harvey Oswald fue un tal Jack Ruby. Claro, cada nueva revelación sobre el caso de Kennedy plantea nuevas preguntas, eso está claro, ¿no? En esta ocasión se trata del testimonio de un confidente del FBI que revela las dudas sobre Ruby.
Jack Ruby este que metió al que dice que fue el asesinato de Kennedy. De todas las fichas que forman parte del complicado ajedrez, pues con una partida de ajedrez pero trucada, que es el asesinato de Kennedy, pocas resultan tan desconcertantes como la de Jack Ruby, el que que dicen que mató a Kennedy, ¿no? Imagínate querido, ¿no? Que acabó con la vida de hija de Oswald, disparándole a quemarropa 2 días después del magnicidio, ¿verdad? O sea, el presunto asesino de Kennedy, antes de declarar, ¡pum!, se lo cargan. 2 días después de que técnicamente hubiera disparado a Kennedy. Esa duda eterna probablemente se deba a que sus intenciones nunca quedaron determinadas, claras, o mejor dicho, resultaron tan diáfanas e inocentes en una simple venganza por la muerte de su presidente. Bueno, eso es difícil de creer, ¿no? Que resultaron terreno abonado para la desconfianza. Uno de los documentos que acaban de ser desclasificados en aquel tiempo sobre el caso muestra que un informador del FBI llamado Bob Van der Leek comunicó que en 1967 que había hablado por teléfono con Ruby la misma mañana del 22 de noviembre. Ruby no murió, claro, puede ser yo, pero no murió. En concreto, le había preguntado si quería ir con él al presencial desfile presidencial y si le gustaría ver los fuegos artificiales, entre comillas. Imagínate, una velada referencia a los disparos que supuestamente sabía que iban a producirse, pues bueno, en el aire queda ya, ¿no? Claro, ¿y cuál era exactamente la relación de Jack Ruby y ese soprano, aunque ya se conocían en Dallas? O sea, todo parece una hostia, ¿no? Ya, pero es que quizá lo sea, ¿no? Se lo encontraron en la cárcel, pues terminaron disfrutando de una intimidad especial. O sea, quiero decir que la persona que dicen que mató a Kennedy y Harvey Oswald fue asesinada 2 días después, cuando iba a declarar, por ese Jack Ruby, que por aquellas razones ese Jack Ruby trabajaba para la mafia americana, imagínate. Hemos hablado de si estaba implicada la mafia, pues Jack Ruby trabajaba para la mafia, el que mató, digamos, al que dicen que mató a Kennedy. Sí, de hecho, mira, Juan Manuel Sosano, que también le enviamos un saludo desde aquí, desde radio, dice, Jack Ruby tenía una misión fija, callar a Oswald. Exactamente, eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo decía eso? Bueno, según los documentos publicados, solo tenía acceso a los investigadores, ¿no? Pues Jack Ruby, digamos, era para callar, como dice ese oyente, según lo más probable, yo no lo sé, ¿no? Porque esto todavía está clasificado, era para callar a Oswald, que vete a saber lo que hubiera declarado, ¿no? Que no llegó a declarar, ¿no? Que a mí me sorprende mucho que puedan matar a un testigo de esta potencia, por decirlo de alguna manera, que acaba de matar, dicen que acaba de matar a un presidente de los Estados Unidos, y que lo maten a él 2 días después del magnicidio y lo maten en un edificio gubernamental. Es una cosa un poco impensable, ¿no? Pero bueno, ocurrió así, sí. Creemos que ocurrió así. Sergio, tenemos para salir a tiempo, que después tenemos entre jueces y fiscales. Sí. Y bueno, y hay algunas, por ejemplo, Guillermina dice, nunca entendí su muerte. Dice, pues aparentemente era un presidente muy querido. Algunos sí, era querido por mucha gente, pero por otros no era tan querido, porque he investigado y claro, encuentra que, insistimos siempre, comenzó la guerra de Vietnam, que mucha gente no estuvo a favor, claro, la guerra de la vergüenza que califican algunos, ¿no? Que era una guerra por ganada y al final todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que Estados Unidos perdió la guerra contra Vietnam, ¿no? Lo de Bahía de Cochinos, sí que apretó a la mafia, eso es verdad. Pero bueno, responsable también de la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Que estuvimos a punto de hacer la Guerra Mundial. Y lo que dice Guillermina es muy cierto. En aquellos tiempos era un presidente muy querido. Yo recuerdo, me parece que fue a mi madre, no sé, que ya era muy pequeño, ¿no? Cuando yo no había nacido cuando mataron a Kennedy, ¿no? Pero sí que salían reportajes y decían que sí, que era un buen presidente. Bueno, en principio lo aparentaba. Ahora, después, claro, ya veremos, ¿no? Se tendría que descalificar muchas cosas, ¿no? Para saber si era buen presidente o no. Que caía bien al pueblo norteamericano, sí. Que interesaba al resto del mundo, incluido la ex-URSS, pues porque siempre, claro, estábamos en una guerra fría, o al mismísimo Castro, eso ya más relativo, ¿no? Sí. Mira, por aquí también el amigo Nicolás dice, según entiendo, fue mandado por el partido de la oposición y creo que fueron 2 tiradores. Ya me dice si es cierto. Sí.
Sí, eso es lo que dicen también, que harían dos tiradores. O sea, si cuando vemos algún documental o esta película, que ya sabes que no soy nada peculiar, pero está muy documentada por un director, o sea, con arte, no solo con arte, sino bastante empírico el hombre, que es Oliver Stone, ¿no? Se dice que desde la valla, hay una valla por donde pasa delante el coche presidencial, que se ven unos fogonazos. Bueno, algunos dicen que fueron unas luces, unos reflejos y otros que podían ser disparos. O sea, incluso está la teoría, si yo recuerdo mal, de la bala loca. O sea, que un solo proyectil podía, pues también fue herido un escolta, o sea, del servicio secreto, un policía, con un solo proyectil. O sea, y hablaban de la teoría de toda la cinética que he explicado antes, de la bala loca, que un coche pega en el coche, rebota en el escolta y después de rebotar el escolta le pega al presidente. Hombre, es una cosa muy, muy compleja, pero podía ocurrir, ¿no? Pero no ha quedado nunca demostrado. Pero bueno, sí, puede estar, como dice Nicolás, pues haber varios actores en todo eso. Pudo haber varios actores en todo eso, sí, sí, sí. Sergio, también por aquí Nicolás dice, parecido al asesinato de Martin Luther King. Sí, hombre, también sí, estamos en esa época, pues hubieron muchos movimientos sociales y bueno, también es verdad que el presidente Kennedy apoyaba mucho al pueblo afroamericano, ¿no? Digamos, a las personas de raza negra en Estados Unidos. Y eso puede decir, pues bueno, una cosa puede ir ligada con la otra, pues sí, podría ser, pero también, bueno, Martin Luther King también fue una cosa muy espectacular en aquellos tiempos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y también nos pone por aquí Guillermina, dice, ¿los Kennedys querían la igualdad entre negros y blancos? En principio sí, como digo, Kennedy, el presidente, bueno, y la familia, pues hemos de recordar el hermano que era fiscal general, si no recuerdo mal, ahora mismo, sí que estaban a favor de apoyar a la comunidad negra, por decirlo de alguna manera. Y claro, en aquellos tiempos, que estamos hablando de los años 60, 1963, para ser exacto, pues aquello todavía había racismo en Estados Unidos. Y lo hay todavía, hoy en día, hemos de decirlo, pero no está bien visto que un presidente pues apoyara tanto, no es que apoyara tanto y después del asesinato de Martin Luther King, como ha dicho Nicolás, ¿no? Me parece que lo ha dicho, ¿no? Y sí, sí, pero bueno, la cosa todavía, muchas cosas están, como se dice, en top secret, ¿no? En secreto, sí, sí, sí. De hecho, dice por aquí Hermina bueno, otro tema que nunca llegaremos a saber la verdad. Mm, Pues yo creo que no lo sé, ¿eh? A ver, a ver, uno siempre intenta confiar en las instituciones, pero fue un magnicidio de tan espectacularidad, tan público, tan notorio, que parecía que estaba hecho para sorprender al mundo, no solo al pueblo norteamericano o no solo a los habitantes de Dallas, obviamente, ¿no? Sino que, ya dijo, movió un poco los cimientos mundiales, pues por ejemplo, porque estaban en plena Guerra Fría, Khrushchev era el primer mandatario soviético, lo he dicho antes, la crisis de los misiles de Cuba, que estuvo a punto de una tercera guerra mundial pues, en 1962 aproximadamente. Entonces, claro, está la conspiración de que lo mataran, aquello voy a publicar, y se me perdone el dicho plural, entre todos la mataron y eso se murió, pues igual sí, ¿no? Igual con todos los actores que he nombrado estuvieron implicados o no, es que no se sabe, es una cosa, como dice Guillermina, que probablemente nunca llegue a la opinión pública, es muy probable, es muy probable. O sea, y mira que han pasado casi, ya te digo, casi 60 años, el año que viene harán casi 60 años de ese magnicidio y todavía las cosas no están claras. Mira que se han hecho investigaciones, se han escrito libros, investigaciones, periodistas, sociólogos, o sea, que entra todo el mundo aquí, es agente de inteligencia, pero las piezas no acaban de casar. Entonces, si no casan las piezas, claro, como son las cosas, han de probar, ¿no? Y estamos hablando de la CIA norteamericana, que como decimos siempre, tiene muchos recursos, tiene mucho dinero y bueno, puede manipular las cosas, yo no lo sé, igual sí, probablemente sí, pero bueno, pero la verdad yo creo que nunca las sabremos, ¿no? Hay cosas que se quedan siempre, ¿no? En eso que dices de se amparan en la seguridad nacional, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Sergio, Nicolás nos plantea una... Sí, ya también Charo lo acaba de poner por aquí, así que ya se va sumando la gente. Y creo Sí, que es una importante historia de investigación, sobre todo sí, porque te sonará mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el accidente de Lady Di? Pues nos están diciendo que también. por aquí si un día se podría hablar de eso e intentar saber un poco más la verdad.
Pues buena idea, buena idea. Yo lo tenía un poco pensadito, ¿no? Pero sí, sí, aquí es un tema más contemporáneo, pues, si no recuerdo mal, pues allá por los 90, a mediados de los 90, ¿no? Y es un tema que también entran servicios secretos de otros países, porque, claro, hay que decir sobre este caso de Lady Di, para hacer un poco de intro, ¿no? Y anticipándonos un poco al programa, que Lady Di dicen que estaba embarazada. Claro, y estaba embarazada, si no recuerdo mal, de un tal Lafaret o algo así, ¿no? O sea, que era árabe. O sea, quiere decir que el heredero de la corona británica, que siempre está metido en escándalos, como podemos ver hoy en día en las noticias que estamos viendo estos días en televisión, pues podía ser un descendiente árabe, cosa que el gobierno británico igual no hubiera permitido. Claro, como murió y todo, pues oye, se puede hacer un buen programa de esto. Buena idea, buena idea. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está, queda lanzado en queda en la pregunta, ¿no? Sí. Sí, tanto y tanto y tanto. Muy interesante también el caso de Lady Di, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, Sergio, ¿alguna cosa más que nos vamos? Pues no, pues decir que es esto, que estos no conspiraciones, esos hechos que fueron hechos reales, a Kennedy se lo asesinó, eso está claro, pues no se sabe exactamente, hoy por hoy, ya en el año 2022, del siglo XXI, qué fue verdaderamente, qué pasó. Si fue Lee Harvey Oswald, si Lee Harvey Oswald, que dicen que asesina a Kennedy, fue él, estaba compinchado con otras gentes, era algo pactado con la Unión Soviética, con los movimientos castristas, pues no se sabe. De momento, y por lo que se ve, la CIA norteamericana y no quiere descalificar todos los documentos, pues por eso no tenemos una información que está a muy alta escala, no muy difícil de adquirir. Sí. Bueno, pues Sergio, te ponen felicidades por aquí, el programa ha gustado mucho. Eso espero, sí. Y bueno, ya te han lanzado pues eso, lo que habíamos hablado, de que un día sí, puedas traer pues el caso de Lady Di aquí a SL Radio New Live. Sí. De todas maneras, es un buen tema. Dime. Es un buen tema, perdona, porque tiene tristemente semejanzas maravillosas, que se dice. Tiene algunas semejanzas en servicios de inteligencia, lo que le pasó a Lady Di, ¿eh? Sí. De todas maneras, ¿tú ya tenías previsto algo para la siguiente semana? Sí, yo tenía previsto para la semana que viene tocar el tema de Afganistán, que está de actualidad, y está de actualidad, pero es una cosa de ahora. Quiere decir que el tema afgano, o sea, el tema de las guerras afganas, de los servicios de inteligencia que se ha movido, porque también hemos de recordar que en Afganistán también estuvieron los soviéticos, esto no viene de ahora, eso viene de los años 80, y entra en el escenario un actor fundamental, que es un joven Bin Laden, en los años 80, o sea, podríamos hablar de ello, y por qué la CIA aconsejó dejar a Afganistán este pasado agosto, ¿no? Pues a ver por qué, ¿no? O sea, creo que sería con una información muy tierna y muy, pero notable a la vez, y de hecho muy cercanos, pero que se puede hablar del tema. Sí. Porque Estados Unidos dejó a Afganistán, exactamente. Pues próximo tema. Y porque ahora Afganistán es un caos, el país afgano simplemente es un caos y la mujer totalmente anulada. Bueno, hablaremos de muchos temas, sí. Bueno, pues próxima semana, ¿por qué Estados Unidos dejó a Afganistán? Eso es lo que nos va a traer nuestro colaborador Sergio Farras aquí. Hoy el tema del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sí, señor. Conocido y venga, después de Afganistán, hacemos una cosa. Después de Afganistán tocamos el tema de Lady Di. ¿Qué te parece? Tú te estás cogiendo las manos ya en directo. Mira que está... Sí, no, porque son buenas ideas que dan los espectadores, como siempre, los oyentes. Oye, pues, ¿por qué no? Y tanto que sí. A mí es un tema que también me apasiona en su momento, ¿eh? Vale, pues... Mucha conspiración de por medio con el tema de Lady Di. Sí. Venga, pues hecho. Sergio, confirmado ya, próxima semana. ¿Por qué los Estados Unidos dejó a Afganistán? Y semana siguiente a esa ya nos metemos en el caso de Lady Di, que nos va a traer de primera mano. Sergio, como siempre, gracias por estar otra semana más aquí en SL Radio New Live. Como bien sabes, acto seguido vamos a Entre Jueces y Fiscales, nos vamos a dirección Sí, gran México. Programa, no me lo pierdo, Sí, aquí siguen entrando jueces y fiscales. Y tanto que sí. Y nos vamos en el capítulo en dirección México, que vamos a conocer a un fiscal allá. Así que, Sergio, gracias por siempre, por este análisis, por esta información relevante que nos da sobre hechos ya que han pasado, pero que siempre... Que han pasado, exactamente, porque no se pueden verificar del todo. Quizás es uno de los casos que menos podemos verificar. Bueno, pero siempre nos ilustras, nos das información que a lo mejor no hemos leído. Exactamente. Pues nada, Sergio, nos vemos dentro de 7 días. Te enviamos un fuerte abrazo, que tengas una buena inicio de semana y
y dentro de 7 días, pues venga, con ese nuevo tema aquí en CL Radio New Life. Y tanto que sí. Buenas tardes a ti, a todo el equipo, sobre todo a los oyentes, y nos vemos la semana que viene con Afganistán. Venga, un abrazo, Sergio. Un abrazo, hasta Buena luego, tarde, hasta hasta luego, hasta luego. luego. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ya nos han escuchado ustedes, como siempre, Sergio Farra, todas las semanas aquí, temas interesantes de los servicios de inteligencia y hoy, pues bueno, el asesinato de John Kennedy, que JFK, más conocido, es el presidente de Estados Unidos, asesinado. Pues hoy Sergio nos ha dado pues información de todo lo que se publicó en diferentes medios de comunicación, en prensa escrita, en prensa digital, y bueno, hoy nos ha hecho un poco resumen y todavía las incógnitas, ¿no?, que están sobre ese caso. Bueno, próxima semana, ya lo ha dicho él, ¿por qué? Porque Estados Unidos abandonó Afganistán. Eso es lo que nos va a hablar la próxima semana. Y la siguiente a esa, ya sí tocaremos el caso de Lady Di aquí en CL Radio New Life en el programa Cyber Day. Bueno, nosotros nos vamos a desconectar y ya saben, volvemos en nada, en 5 o 10 minutos como mucho, volvemos con el programa Entre Jueces y Fiscales. Hoy vamos a conocer a otro fiscal aquí en CL Radio New Life. Esperamos contar con vuestra presencia a través de los medios digitales y nos vemos en un ratito aquí en CL Radio New Life. Hasta ahora.